Este es el ejercicio del primer parcial del anterior semestre. Como ven, era todo ciclometría. El segundo ejercicio igual es pura ciclometría, aquí está. Y bueno, eso nomás era. Ahorita vamos a revisar qué tal o cómo eran, ¿ok? A ver, primero decía, un sistema de aire acondicionado debe tomar aire exterior a 283 grados Kelvin y 30% de humedad relativa, a un flujo constante de 45 metros cúbicos sobre minuto, y acondicionarlo a 298 y 60% de humedad relativa. El aire exterior se calienta primero a 295 grados Kelvin en la sección de calefacción y luego se humidifica mediante la inyección de vapor caliente en la sección de humidificación. Suponiendo que todo el proceso se lleva a cabo a una presión de 100 kilopascales, determine la tasa de suministro de calor en la sección de calentamiento y B, la masa caudal de vapor requerido en la sección de humidificación. C, diagramar los puntos sobre la carta ciclométrica y resolver este problema con el uso de la carta ciclométrica. Ya, con eso, ¿qué nos está diciendo? Directamente nos dice que no hay necesidad de hacer los cálculos a mano, ¿no? Si nos dice resolver el problema con uso de la carta ciclométrica, entonces significa que podemos usar o bien la carta ciclométrica como tal, o bien el programita, ¿no?, de computadora, el Psychrometric Charts o el Psychrometrics, y con eso ya podemos hallar todos los datos que necesitamos de forma fácil y sencilla, ¿no? A ver, primero, este es un proceso de calentamiento con humidificación, ¿ya? Eso se ve al diagramar el proceso. Nos dice que está entrando aire exterior a 283 grados Kelvin y 30% de humedad. Ya, nos está dando su flujo volumétrico, 45 metros cúbicos minuto. Y nos dice que hay que acondicionarlo a 298 y 60% de humedad. O sea, hay que aumentar su temperatura y hay que aumentar su humedad, ¿no? Por ende, es un proceso de calentamiento y humidificación. Ahora dice que primero el aire exterior se lleva a 295 grados Kelvin. Es decir, primero se lo calienta, ¿no? Esta parte es calentamiento simple. Y luego recién se lo humidifica mediante la inyección de vapor caliente en esta sección, ¿no? Todo el proceso se lleva a cabo a una presión de 100 kilopascales. Eso hay que tomar bien en cuenta por si acaso, igual en la carta ciclométrica. Es decir, como les comentaba, cada carta ciclométrica funciona dependiendo a qué presión haya sido diseñada, ¿no?, o haya sido realizada. Entonces, si yo quiero una carta ciclométrica a 100 kilopascales, tengo que poner a ver, se los pondré requisitos en el programita Psychrometrics. Como la presión va bajando según aumenta la altura, entonces tenemos que ponerle a cierta altura para que la presión sea de 100 kilopascales. Aquí vamos a añadir un punto, solo para ilustrarlo. Vean aquí, la presión dice 101,32 kilopascales, ¿no? Ya. Entonces está muy elevada, ¿no? Necesitamos 100, no 101. Entonces acá donde dice altitud, yo le voy a poner 120 metros más o menos. Y vamos a ver cómo cambia la presión. Ahí está, miren, ha bajado. Pero creo que ha bajado mucho. Vamos a ir bajando. Ahí le he puesto arguito. Sí, estoy grabando. No te preocupes, bro. A ver, ¿cuánto nos sale? Estamos ya acercándonos. Creo que era 110 metros. Ya ven. 111 metros casi. 111 metros es prácticamente donde la presión, miren, es 100 kilopascales, ¿no? Entonces ahí a los 110 metros, 110,8 es donde tengo que ubicar mi altura y con esa altura trabajar en estos puntos, porque no es lo mismo trabajar a nivel del mar, en La Paz o a 110 metros, ¿ya? Eso va a depender de la presión de trabajo, la que me está diciendo, la presión atmosférica. Ahora dice, determine la tasa de suministro de calor en la sección de calentamiento. Ya. La tasa de suministro de calor va a ser esta Q, la Q que le estoy entregando, ¿ya?, al sistema en la primera parte. Luego la masa de caudal de vapor requerido, o sea, cuál es la masa de agua que le voy a tener que añadir cada tanto, cosa de que aumente la humedad, ¿ya?, para este flujo volumétrico. Y finalmente diagramar los puntos en la carta ciclométrica. Ese último ya está súper fácil y miren, era esta partecita nomás. Si me está diciendo que al principio solo lo calienta, no, ese es un proceso de calentamiento simple, es decir, es una línea horizontal, ¿ya?, que va desde una temperatura 1 a una temperatura mayor 2. Esto es el calentamiento simple. Y luego la modificación, ¿qué es? Es una línea hacia arriba, ¿no? Una línea inclinada hacia arriba. Como además estamos aumentando igual su temperatura,
porque íbamos desde 295 hasta 298, unos 3 graditos va a aumentar, y aparte se va a humidificar, o sea, va a aumentar su humedad, ¿no? Por ende se hace una línea inclinadita hasta el punto de temperatura 3 y listo. Esta sería la respuesta del C. La vamos a graficar mejor ahorita. Ay, pinche actualización. Ya. Y ahí vamos a ver todo eso, ¿ok? A ver, primero los puntos. Primer punto, 283 grados Kelvin y 30% de humedad. A ver, aquí le pondremos, no 283, ¿cuánto sería 283? Sería 10 grados, ¿no? Porque es 273 los grados Kelvin 0. Entonces 10 grados y 30% de humedad. 30%. Añadir. Y ahí está. Ahí está mi punto 1. Este punto 2 voy a eliminar. Este otra vez. Ahora sí. Ahí está mi punto 1, ¿no? Allá aquí abajito, no sé si lo ven. Aquí abajito está el punto 1. Ya. Ahora el punto 2. Punto 2 dice calentar hasta 295 grados Kelvin. 295 va a ser casi 22 grados centígrados, ¿no? 273 más menos 295 es 22. Entonces 22 va a mantenerse la humedad absoluta por si acaso. ¿Ya? Eso vamos a verlo aquí ahorita. Por ejemplo, esos son los datos. Iremos acá. ¿Qué estamos haciendo aquí primero? Es hallar la densidad, ¿ya? La densidad del ¿cómo se llamaría esto? La densidad del aire para hallar su flujo másico, en función del flujo volumétrico. Lo que aquí hemos hecho es directamente hallar el flujo másico, poniendo el flujo volumétrico al otro lado, ¿ya? Por eso es que aquí está directamente, no con la densidad, sino directamente. Y bueno, reemplazando la presión, ¿no? Por su equivalente en atmósferas, igual su R, que es el R de atmósferas, es 0,82, por la temperatura y por el peso molecular del aire, 28,9, y el flujo volumétrico, ¿no? 25 metros cúbicos minuto. Convirtiéndolo de minuto a segundo y de litros, que está la R constante, a metros cúbicos, nos sale esto, que es 918,523 gramos sobre segundo, ¿no? Y si lo llevamos ya a kilogramos es 0,918 kilogramos segundo. Ese es nuestro flujo másico del aire, ¿ya? Y consideramos que W1 es igual a W2. ¿Por qué? ¿Por qué consideramos que W1 es igual a W2? Aquí vamos a ir al formulario. Cuando tenemos un proceso de calentamiento simple, siempre vamos a considerar que la humedad específica se mantiene, ¿ya? Que es la misma. Cuando solo calentamos o enfriamos, la humedad específica es la misma, no cambia. Entonces, siguiendo por el formulario, si es que no nos acordamos, por ejemplo, vamos al formulario, vamos a la parte de calentamiento con humidificación. Aquí está, calentamiento con humidificación, y vemos en la primera parte que dice W2 es igual a W1, ¿no? Ya, entonces con ese dato, ¿qué tendría ya? Tendría que utilizar el W1, tendría el W2 también, ¿no? Y tendría la temperatura 2, que era 295 o 22 grados centígrados. Entonces aquí usando humedad absoluta, que va a ser 0,023, como la del 1, la del punto 1, 0,23, y la temperatura 2, que es 22 grados, tengo allá, vienen, mi punto 2, ¿no? En una línea recta, justo. Ya, perfecto. Tengo eso más. Ahora, ¿qué más me está pidiendo? El punto 3. ¿Dónde estamos? Acá. El punto 3. El punto 3 sería aquí. De 298 grados Kelvin y 60% de humedad. Eso ya me da con el ejercicio, ¿no? Entonces poniendo aquí, 298 sería 25 grados y humedad 60%. 60%. Añadir, ahí está, mi punto 3, ¿no? Esos 3 puntos los anoto acá. Están aquí, 10 grados, 22 y 25, ¿no? Si notan, el W1 es igual al W2. Para W3 ya es mayor, ¿no? Porque no hemos agregado agua. Y ahora con estos datos, sus entalpías y sus humedades absolutas, vamos a hallar ya los otros datos que nos piden, ¿no? Primeramente, ¿cuánto es el calor que le estamos agregando al sistema?
ese calor va a ser simplemente analizando esta parte, como si fuera un calentamiento simple. Nos omitimos de esto, ¿ya? Nos olvidamos de este otro, de la parte de humidificación, y solo ponemos la parte de calentamiento. O sea, si fuera un calentamiento simple, vamos a la parte de calentamiento simple, aquí está. Y en calentamiento simple, ¿cuál era nuestra ecuación? Esta, ¿no? Entonces, para solo el calor que le estamos agregando en la primera parte, va a ser flujo másico de aire por la resta de las entalpías, la de salida menos la de entrada, ¿no? Si nos sale positivo, estamos agregando calor. Si nos sale negativo, estamos restando calor. Entonces, anotando eso, flujo másico nos ha salido 0,918 por la entalpía 2, 28, entalpía 1, 15,9. 28 menos 15,9, 16, ¿no? Que nos sale 11,0224 kilowatts. Listo. Con eso ya tengo cuánto de energía estoy cediendo al inicio, ¿no? Y el último inciso, el B, sería este. ¿Cuánto es el agua evaporada que le estoy añadiendo? Otra vez, voy al formulario o hago el análisis de masas, pero para el agua, ¿no? Pero más fácil se puede, el formulario directamente. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Este sería para calentamiento con humidificación. Para hallar el flujo másico de agua. Este no está aquí ahorita. Rayos. Seguramente se me olvidó ponerlo. Pero bueno, no importa. Hay que hacer un análisis de la segunda parte. Es decir, aquí iremos del punto 2 al punto 3, ¿no? O sea, de aquí, del punto 2 al punto 3, ¿qué tendríamos? Para el agua sería la masa de vapor en el agua, en el punto 2, más el agua que le estamos agregando en forma de vapor, tiene que ser igual a toda la masa de vapor de agua que hay en el 3, ¿no? Este es el que me pide, la masa de vapor de agua que estoy agregando. Entonces resto esta parte de masa de vapor, lo convierto en masa de aire seco por la humedad específica, ¿no? Para la ecuación que ya conocemos y que ya igual varias veces hemos puesto, que es W es igual a masa de vapor sobre masa de aire seco, ¿no? Si yo despejo la masa de vapor, va a ser W por masa de aire seco, ¿ya? De ahí es de donde sale y esa es la que reemplazamos aquí. Pero en este caso para el vapor 2, o sea, va a ser masa de aire seco por humedad específica 2, más masa de vapor, que es el que queremos, así que no vamos a cambiar por nada. Y el último, que es masa de aire seco por la humedad específica 3, ¿no? Como no estamos agregando más aire, la masa de aire va a ser la misma en todos los procesos, entonces solo hay una. Listo. Despejamos la masa de vapor que estamos agregando y eso va a ser masa de vapor por W3 menos W2. Y eso, reemplazando, ¿qué me sale? W3 es 0,0121 kilogramos de aire sobre kilogramos de vapor, o kilogramos de vapor sobre kilogramos de aire. Y el W2, que va a ser el mismo que el W1, es 0,0023 kilogramos de vapor sobre kilogramos de aire. Restando, que nos sale nos sale 0,0089 kilogramos por segundo. Esta es la masa de vapor de agua que le estoy agregando, ¿ya? Y este sería el inciso B. Finalmente, aquí está. Esto es mi último inciso, dibujar el proceso, ¿no? Ustedes pueden agarrar incluso esto. Ahora, ¿dónde está? Se ha borrado. Ahí está, ¿no? Ustedes pueden agarrar esto, tomarle un screenshot, tarán, y luego lo unen con unas líneas, ¿no? Y eso es todo. Eso es todo. No hay que hacer nada más. Y con eso ya tenían prácticamente, creo que este ejercicio valía 40 puntos. O algo así. O era 50-50. Sí, era 50-50. Resolvían estos tres incisos así súper sencillos y ya tenían 50 puntos. ¿Ven? Estaba fácil. ¿Ya han entendido este ejercicio? ¿Alguien tiene alguna duda o algo para que lo volvamos a explicar, chicos? Todo bien, todo correcto. Oxy, en el programa, ¿por qué lo ha modificado la altura? Esa parte entendido. Porque aquí, ¿no? ¿Qué nos dice? ¿A qué presión estamos? 100 kilopascales, ¿no? En el programa, si se fijan aquí, a una altura de 110,8 metros, la presión es de 100 kilopascales. Si yo le pongo 0 metros, vean, va a cambiar la presión. 101,325, ¿ya? Y esto también va a hacer que cambie algunas cosas, sobre todo la entalpía. Miren, aquí era 15,8, ahora es, bueno,
tenía que ser 15,9, ahora es 15,8. Aquí igual 27,9, ¿cuánto era en un principio? Aquí está. La entalpía era 28, ¿no? O sea, no varía tanto, pero sí va a variar algunas cositas, ¿ya? Mejor si hacen el cálculo exacto para que luego no estén con ciertas variaciones que a la larga con decimales se puede hacer grande. Mejor póngale 110,8 y ya está, 100 kilopascales. Y estos cálculos ya van a ser exactos, ¿ya? Por eso es que hice la variación. Ahora, si les dice 200 kilopascales de presión, ahí sí o sí van a tener que utilizar las ecuaciones, porque no hay carta psicométrica para esa presión. Incluso aquí, si lo bajo al mínimo, que es menos 500 metros, miren, llega hasta 107,47 kilopascales, ¿no? Que no es ni acercándose a los 200 kilopascales. Hay algunos ejercicios donde dice asuma una presión atmosférica de 200 kilopascales o 150, ¿no? En esos casos hay que hacer los cálculos a manito, ¿ya? ¿Entendido? Sí, Oxy. Ya. Un ratito el ejercicio lo podemos sacar a screenshot. No, nada, mentira, obvio. Hasta les voy a pasar este mismo, ¿ya? Les voy a pasar el Jamboard, así que no se preocupen. Así pueden revisarlo todo. Kilopascales en el dato, ¿eso sería solamente para el punto 1, no, Oxy? ¿O sería la presión total para todo el sistema? Es para todo el sistema, porque esto es un sistema abierto. Es decir, estos 100 kilopascales van a estar aquí en el punto 1, el punto 2, el punto 3. Va a estar en todo lado. O sea, analizando más detalladamente, vamos a ver que sí hay caídas de presión, por ejemplo en tuberías, en todo eso, hay caídas de presión, pero son milibares prácticamente, y a la larga asumir eso nos va a complicar el ejercicio. Por eso es que asumimos que la presión es constante en todos los puntos, y en realidad sí es así, es comprobable, ¿ya? Eso sí. Listo, no hay por qué, bro. Ya, entonces tenemos eso. Ya, todo entendido, ¿no? Ahí llega una preguntita más. Auxi. ¿Sí? Auxi, con el tema, bueno, cuando hemos hallado el flujo másico del aire, ajá, necesariamente tenemos que hacer ese proceso, porque si en la no. ciclométrica también nos da la densidad. Exacto. O sea, pueden hacer esto si quieren corchearse. O pueden directamente usar aquí, por ejemplo, ese aire de entrada, ¿no? Entonces lo multiplican o lo dividen sobre el volumen específico. ¿Va a variar un poco el dato? Sí, va a variar un poquito, pero es prácticamente lo mismo, así que pueden usar este volumen específico del inicio, ¿ya? Con eso ya está, ya tienen el flujo másico. Ya, no hay necesidad de que hagan esto, pero yo lo hice porque igual estaba más acostumbrado a eso, aparte que en reacciones químicas se utiliza más que todo esto, ¿ya? En reacciones químicas van a ver que a veces necesitamos la densidad para, no sé, el GLP, que es una mezcla de propano con butano, ¿no? Y ¿cómo hallas la densidad de eso? Pues solo puedes utilizar esto y usando el peso molecular de GLP. Y bueno, la presión a la que se encuentra y todo eso, y tienes que así hallar su densidad y luego su flujo másico, su flujo volumétrico, ¿no? O sea, ahí es donde más le sirve este método, ¿ya? En reacciones químicas. Pero eso vamos a ver luego. Sí, ahorita no tanto. Ya, súper. ¿Alguien más? Sí, esa ecuación simplemente tiene un rango de temperatura, ¿verdad? Hasta los 50 grados creo que es. Sí, no. ¿Cómo era eso? Eso era para el agua, pero en función a la tabla del Zenger. O sea, la tablita del Zenger, donde asumimos que el HF, el HG, las presiones de vapor y las presiones de saturación de agua y todo eso, son equivalentes para el agua hasta los 50 grados más o menos, ¿ya? Ahí es donde podemos asumir que el gas, o sea, lo que dijiste justo ahorita es para el agua. Hasta los 50 grados podemos asumir que el vapor es un ¿o cómo era? Que el agua de vapor es un gas ideal, o algo así por el estilo. Era la cosa, ahorita no me acuerdo. Pero era para el agua, si no me equivoco. Ahora, para más arriba, incluso yo creo que pueden seguir haciéndolo. Porque va a haber ejercicios en los que, por ejemplo, están a 80 grados, a 70 grados. E incluso yo haciendo algunos cálculos, por ejemplo, para secado y cocción,
80 grados, 90 grados, sale prácticamente lo mismo. La temperatura de punto de rocío, todo se corrobora. Así que no tengan mucho lío con esa parte, ¿sí? Ya si van a ser muy específicos o todo, utilicen la carta psicométrica. Ahí ya no van a tener variación casi nada, ¿ya? Está bien, Oxy. Listo, bro, super. Entonces este ejercicio ya está. antes Sonotarea, los últimos que preguntaron eran 3. Pechito, antes de permitir entrar. Ahora sí, díganme sus nombres, chicos. Seda Oxy, Maceda Rosales. O Franklin. Sí, Franklin, ¿cómo es, viejito? Franklin Maceda. Sí, sí, Oxy. Listo, bro, gracias. Luego, ¿quién más será? Edwin Espinosa. Ah, super, pues, bro. Espinosa. Listo. ¿Y el último? Aníbal Medina, Oxy. Aníbal Medina. Listo, bro. Super, listo, viejito, gracias. Ya está. Ahora sí, vamos al segundo ejercicio. El segundo estaba un poquito más raro, miren. El segundo ejercicio dice: una cámara aislada de 50 metros cúbicos que contiene aire a 40 grados centígrados y 100 kilopascales y 20% de humedad relativa está conectada a otra cámara aislada de 50 metros cúbicos que contiene aire a 20 grados centígrados, 100 kilopascales y 100% de humedad relativa. Se abre la válvula y se permite que el sistema alcance el equilibrio térmico. Determinar la presión final P3, la temperatura T3 y la humedad relativa final. Resolver el problema manualmente. Ya. Ahora me dice resolver el problema manualmente, ¿no? Entonces sí o sí voy a tener que usar las ecuaciones para hallar la humedad específica, la humedad relativa, las entalpías, todo eso, ¿ya? Entonces aquí sí tengo que usar ecuaciones, pero puedo utilizar igual el programa si es que es conveniente y si es que puedo, para corroborar los datos, ¿ya? Entonces, a ver, haremos eso. ¿Qué tenemos? Tenemos dos recámaras del mismo volumen, ambas a 100 kilopascales, una a 40 grados, la otra 20, una a 20% de humedad y la otra a 100%. Se abre la válvula y vamos a hallar el equilibrio térmico y también de mezcla de los flujos de aire, ¿no? Este prácticamente sería un ejercicio similar al de una mezcla de flujos de aire, justamente. Una mezcla diabática de flujos de aire, pero con sus ciertas variaciones, ¿no? Primero, ¿qué es la humedad relativa? La humedad relativa 1 es presión de vapor 1 sobre presión de saturación. ¿A cuánto? A 40 grados, ¿no? Porque el primero está a 40 grados. Ya. La presión de saturación a 40 grados. Si nos fijamos en la tablita de Sengel, eso está acá. Tablas de Sengel. A 40 grados. 40 grados. ¿Cuánto es la presión de saturación? 7,38. Entonces, 7,38, 51 por la humedad relativa 0,2, ¿no? Me da mi presión de vapor 1. Ya, un dato. Para el otro, para la presión del aire seco, entonces ahora, porque total, o sea, los 100 kilopascales que me hice acá, ya, es la presión total, es decir, la presión del aire seco más la presión del vapor. Entonces la presión del aire seco, ¿cuál va a ser? 100 menos 1,48 y eso es 98,52 kilopascales. Ya, tengo la presión del aire seco. Ahora, con eso, con la presión del aire seco y la presión de vapor, voy a hallar el W1. W1 con la ecuación que se basa en presiones, ¿no? Vamos a ir a la parte del inicio. Aquí está. Esta W, que es 0,622 por presión de vapor sobre presión de aire seco. ¿Eso qué sería? Presión de vapor sobre presión de aire seco por 622 es 1,48, lo que acabo de calcular, sobre 98,52, la presión del aire seco, que me da 0,00934. Con eso ya tengo W1. Ahora con el W1 puedo hallar el H1, la entalpía 1. Entalpía va a ser Cp por temperatura 1 más W1 por el Hg a 40 grados. Ya. El Cp del aire es 1,005 por 40 grados, la temperatura a la que se encuentra, más el W1 que acabamos de hallar, 0,0093 por la entalpía Hg del agua a 40 grados, ¿no? Hg. Entonces, 40 grados, Hg, aquí está, 2573,5.
2574,29. Esto creo que he sacado de otra tabla. Bueno, no pasa nada, es lo mismo. Listo. Lo multiplico todo y me sale el H1. 64,24 kilojoules sobre kilogramo. Ya está. ¿Qué más? A ver, veremos qué más ha calculado aquí. Esto, la masa de aire seco. La masa de aire seco se calcula gracias a ver, aquí si no me equivoco, esta es la densidad, sí. Aquí teníamos un volumen, ¿no? 50 metros cúbicos. Con esos 50 metros cúbicos podíamos calcular la densidad, ¿ya? Ahora sí, con esa ecuación, con la ecuación del pavo ratón, ¿no? Este es su volumen específico, o sea, es el volumen sobre la masa, ¿ya? Hallando ese volumen específico, nos sale que es 0,9166 metros cúbicos sobre kilogramo. Y usando eso con el volumen que teníamos, los 50 metros cúbicos, hallamos cuánto de masa de aire hay en este sistema. 54,58 kilogramos, ¿no? En el punto 1. O sea, la masa de aire 1 es 54,58 kilogramos. Listo, hasta ahí tendríamos todos los datos que podemos sacar del punto 1, ¿no? Repetimos lo mismo, pero para el 2. Igual, hallamos su presión de saturación 2 a 20 grados, que es 2,33. Lo restamos de la presión total del aire y sacamos la presión del aire seco. También hallamos la presión de vapor 2, ¿no? Multiplicando por el 100% de evaporación, que va a ser la misma, porque es al 100%. Y hallamos el W2, ¿no? De la misma manera que el anterior, dividiendo la presión de vapor sobre la presión de aire seco por 0,622. Me sale 0,0149 kilogramos sobre kilogramo. Ahora con eso igual hallo la entalpía 2, SP del aire por la temperatura a 20 grados, por el W2 por la entalpía a 20 grados, el HG, 2538. Tengo la entalpía 2, 57,92. Finalmente, otra vez lo mismo, hallo su densidad o hallo su volumen específico. En este caso he hallado la densidad. Y con los 50 metros cúbicos de volumen que tenía, hallo su masa de aire en el punto 2, ¿no? Entonces con eso, con la masa de aire en el 1, 54 y en el 2, 57, ya puedo hacer la unión de los dos. Primero la unión de los flujos de aire, ¿no? O sea, las masas de aire. La masa de aire 3 va a ser la suma de las dos masas de aire que tenía. Es decir, masa de aire 2 más masa de aire 1. 57 más 54. Eso es 112,34. La masa de aire 3. Después también puedo hallar su densidad 3, ¿no? Que es 1,123 kilogramos sobre metro cúbico. Ya. ¿Esto cómo lo he hecho? Esto es más sencillo, ¿no? Simplemente he dividido toda la masa de aire seco sobre el volumen total de las dos recámaras juntas, o sea 100 metros cúbicos, ¿no? Y me sale esa densidad. Y listo. Finalmente, de esta ecuación de acá, en la que tengo, por ejemplo, el W3, que es el dato que me falta, ¿no? Entonces W3 me falta. Puedo hallarlo como despejando W3, mandando el masa de aire seco 3 a dividir, ¿no? Divido eso. Entonces, ¿qué tendría acá? Tendría 54,58 por el W1, la masa de aire seco 2 por el W2, sobre la masa de aire seco 3. Y con eso me da el W3, que es 0,0121. Para el H3 lo mismo. La energía en el punto 1 más la energía en el punto 2 me va a dar igual la energía en el punto 3. Entonces, masa de aire seco 1 por entalpía 1 más masa de aire seco 2 por entalpía 2 sobre entalpía 3, sobre masa de aire seco 3, me da entalpía 3. Listo, calculo y sale 60,94. Ahora, aquí tengo entalpía y tengo humedad específica. Con esos dos datos y usando la carta psicométrica, puedo hallar los demás, ¿no? Porque para entalpía y humedad específica es más complicado hallar con ecuaciones, así que mejor directamente carta psicométrica. Ahora que ya hemos hecho todo manual, ahora sí ya podemos usarlo, ¿ya? Para este último paso, porque esos dos datitos sí son medio curiositos para hallar. Entonces, entalpía, y a ver, ¿cuánto era? Era 0,0121. Y todo está trabajando a 100 kilopascales también, creo, ¿no? Sí, 100 kilopascales. Asumimos igual que la presión final va a ser 100 kilopascales, es decir, se va a estabilizar el sistema. ¿Ya? ¿Dónde está? 100 kilopascales, está bien.
Humedad relativa, humedad absoluta. Ahí está. Y entalpía. 0,127 era 121. Listo. Y la entalpía es 60,94. 60,94. Ahí está. Este punto me sale. Temperatura de bulbo seco 29,8. Humedad relativa 45,5. Vamos a corroborar que esté bien. Aquí está. 45,5, humedad relativa 3, temperatura 3, 29,8, ¿no? Lo mismo. Aquí está. Eso me sale. Y listo. Eso nomás era todo. Ahora, ¿qué más me pide? Bueno, corroborar también que la presión total es de 100 kilopascales, ¿no? Aquí he utilizado otra vez la presión o el PBNRT para hallar la presión, ¿no? Total del sistema ahora. Y me sale 98,214, ¿no? Esto, a ver qué estamos usando, 112. Esto es para el aire seco, ¿ya? Si le sumamos el vapor de agua, entonces va a sumar siempre los 100 kilopascales, ¿ya? Y listo, con eso ya está. Con eso teníamos el punto 3 y el examen resuelto. Así de facilito estaba, chicos. Eso nomás era. No estaba difícil, no había nada. Estaba súper fácil, ¿ya? Ahora hay que ver también, no sé, porque este examen sí estaba fácil, pero el del anterior semestre, ese sí estaba un poquito matador. Pero ahorita vamos a resolver ese. Hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna duda o algo con este ejercicio? Pasamos nomás al siguiente. Auxi, ¿cuál sería el truco para usar la carta psicométrica? Es decir, ¿en qué momento es más oportuno? Bueno, ¿O en ausencia de qué datos, digamos? ya. Yo les recomiendo siempre, si tienen dos datos, ya, cualquiera que sean, entalpía, humedad específica, temperatura de bulbo seco, bulbo húmedo, cualquiera de los datos que pueden tener, si tienen dos datos de un estado, ya pueden usar la carta psicométrica. Y les recomiendo porque lo hacen más sencillo, ¿ya? Y por ejemplo en estos casos, como el ejercicio les dice resolver con carta psicométrica, entonces hagan eso, no se estén complicando hallando ecuaciones, resolviendo con eso, porque es más largo y más complicado, ¿ya? En esos casos en los que les dice resolver con carta psicométrica, hagan con carta psicométrica directo. Ahora en este, por ejemplo, que les dice resolver el problema manualmente, cuando vean humedad relativa y temperatura, hagan con las ecuaciones, porque es facilito, como ven aquí, es súper fácil, ¿ya? Pero cuando les den entalpías como dato, aquí, entalpías y humedad específica, ahí es bien complicado hallar los demás datos, ¿ya? Entonces ahí sí les recomiendo que utilicen la carta psicométrica, cuando solo tengan entalpía y humedad específica, o si tienen entalpía y otro dato, ahí utilicen carta psicométrica, porque después es bien complicado hallar los demás datos que nos piden de ese estado, ¿ya? Esa es la clave. Si tienen temperatura y humedad relativa, fácil, lo hallan rápido, no hay problema. Con eso pueden hallar todos los demás datos que tienen. Pero si tienen entalpía y humedad específica de algún estado, usen la carta psicométrica. Con eso se van a facilitar altísimo la vida, ¿ya? ¿Capichi? Sí, Auxi, gracias. Listo, no hay por qué, bro. A ti más bien. Te voy a anotar puntitos. Listo, ya está. Entonces, eso era el examen, chicos. Así de facilito. Vamos al siguiente. A ver, aquí está. Este es el otro examen. Este es el 1-2021. Y en este sí las cosas se pusieron un poco turbias. A ver, vamos a ver qué decía. Dice: aire húmedo se extrae de una habitación a una temperatura de bulbo seco de 25 grados y una temperatura de bulbo húmedo de 19. La tasa sensible de ganancia de calor para el espacio es de 9 kilowatts. Se produce una tasa de ganancia de humedad de 0,015 kilogramos segundo agua por los ocupantes del espacio. Esta humedad se asume como vapor de agua saturado a 30 grados. Se introduce aire húmedo en una habitación a una temperatura de bulbo seco de 15 grados centígrados. Creo que ni sé qué necesitamos calcular aquí, ¿no? Porque no nos dice. ¿Cuál era el dato? Sí. A ver,
aire húmedo se extrae en una habitación a temperatura de bulbo seco de 25 grados. Ya sale a esa temperatura de bulbo seco y de bulbo húmedo, ¿no? También cuando tengan temperatura de bulbo seco y de bulbo húmedo, usen carta psicométrica, es más sencillo. Luego, la tasa sensible de ganancia de calor para el espacio es de 9 kilowatts. Es decir, es el calor que va a ganar este espacio, ¿ya? Los 9 kilowatts. Me está dando ya el Q que estoy añadiendo. Dice que se produce una ganancia de humedad de 0,015 kilogramos segundo. Ese es el agua que estoy añadiendo igual. Este es un problema de calentamiento con humidificación, ¿no? Esta humedad se asume como vapor de agua saturado a 30 grados. Es decir, con esto voy a poder hallar igual la entalpía a la que estoy añadiendo ese agua, ¿no? Y finalmente, aire húmedo de la habitación, temperatura de bulbo seco de 15 grados centígrados. Ya. Creo que de aquí me pedí hallar los datos del 2 y hallar la humedad relativa del estado 1, porque ahorita no está con el enunciado completo, sino no. Sí, es la humedad relativa del estado 1. O sea, los datos del estado 1 es lo que teníamos que hallar en este caso. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿cómo se procede? Esto es un proceso de calentamiento con humidificación. Como es un calentamiento con humidificación, vamos a tener más o menos un proceso 1, un proceso 2 y un proceso 3, ¿no? Pero en este caso vamos a hacerlo directamente, todo en uno solo, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya me están dando los datos de entrada y de salida, así directo. Entonces, primero, para el balance de masas de aire seco, el aire seco 1 va a ser igual a aire seco 2 y va a ser igual a aire seco total, ¿ya? Solo aire seco. Luego, para el agua, la masa de agua que estoy ingresando, que va a ser masa de aire seco por W1, más la masa de agua que estoy evaporando, que ya me está dando, ¿cuánto es? 0,015, ¿no? Tiene que ser igual a la masa de aire de vapor de agua que estoy sacando total, que va a ser igual a la masa de aire seco por el W2, ¿no? De acá puedo despejar el W2, el MW, para luego hallar el masa de aire seco. Ya vamos a ver eso. Aquí, ¿qué tengo de dato? Tengo el QS, ¿no? Para el balance de energía, que sería la energía que estoy ingresando con el aire seco, más la energía que le estoy dando para calentarlo, más la energía del agua que le estoy poniendo evaporada. Tienen que ser igual al total de energía que sale, ¿ya? ¿Qué tengo? Tengo todo. Tengo entalpía 2, más entalpía del W del agua que estoy evaporando, la masa de agua que he evaporado, tengo la energía que le he dado, me falta la entalpía 1, la masa de aire seco 1 y la masa de aire seco total, ¿no? Despejando aquí la masa de aire seco para poder hallar eso. Listo. Tengo la ecuación 1 y tengo la ecuación 2. Ahora acá, estoy dividiendo la ecuación 1 entre la ecuación 2. ¿Para qué? Para que se me vaya la masa de aire seco sobre la masa de aire seco, ¿no? Si divido 1 entre 2, masa de aire seco se me va a ir, ¿ya? ¿Qué me quedaría acá? Me va a quedar entalpía 2 menos entalpía 1 sobre W2 menos W1. Y aquí un delta de entalpías, ¿no? Va a ser equivalente a eso. Igual a calor que le he añadido más masa de agua que le estoy añadiendo por el W, entalpía que estoy añadiendo, sobre masa de agua evaporada que le he añadido. Entonces mi diferencial de entalpías, ¿no? Mi delta de entalpías, ¿qué es? Es 9 kilowatts QS más 0,015 la masa de agua, la tasa de evaporación, por el HW, que es la entalpía del agua a los 30 grados, ¿no? Porque me está diciendo que el agua se está evaporando a 30 grados centígrados. Entonces tengo que hallar el HF, o el HG mejor dicho, a 30 grados. Y el HG a 30 grados es, aquí está, 2555, ¿no? Y aquí está igual, no, aquí no era, aquí 2556,2, ¿no? Listo. ¿Cuánto me sale? Este datito delta H sobre delta W me sale 8556,2 kilojoules kilogramo. ¿Ya? Si lo llevo a gramos de agua, aquí va a salir una cosa bien interesante, y esto sí no les he enseñado hasta ahorita, y este es una cosa bien rarita, o creo que sí les enseñaron, no, creo que no, pero bueno, esta es una aplicación más de la carta ciclométrica, ¿ya? A ver, irémonos a la carta ciclométrica. Se está casi por la mitad. Aquí no sé si ven de lado, a ver, no sé si puedo rotar esta cosa. Sí, aquí está. Aquí
ven, aquí dice esto, entalpía sobre relación de humedad, o sea, delta de entalpía sobre delta W, ¿no? Y me da estos valorcitos de aquí afuera, ¿no? Desde el 5, desde el menos 5 hasta el 10, ¿ya? Desde este punto. Ahora, aquí ¿qué tendría que hacer? Me ha salido un valor de... Ah, no, aquí no es, aquí es. Me ha salido un valor de 8, ¿no? 8,55. Entonces, esto es lo que tengo que hacer coincidir con esta tablita de acá. O sea, ¿dónde está para rayarlo? Aquí. Voy a hacer coincidir desde acá una línea hasta el 8. A ver, esto 5, 6, 7, 8. Aquí está 8. 8,55 más o menos aquí. Bueno, esa línea estaba mal. Vamos a poner otra un poquito mejor. Esta está mejor. Una línea desde acá hasta 5, 6, 7, 8,5. Ahí está. Esta línea sería, ¿ya? Entonces, esta línea con esa inclinación es el punto que tengo que utilizar. A ver, vamos a la carta psicométrica. Vamos a poner el punto 1, que sería este, o el punto 2 en todo caso, ¿no? Aquí está, 25 grados centígrados de bulbo seco y 19 de bulbo húmedo, ¿no? Vamos a poner esos dos puntos. Esto era a nivel del mar, 0. Entonces, temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo, 25 y 18. Está bien, 19, 25 y 19. Añadir. Ahí está, este puntito es, ¿no? 25 y 19. Aquí, ¿dónde va a estar eso? 25 grados, aquí está, 25 grados de bulbo seco y 19 de bulbo húmedo. Este es 20 de bulbo húmedo, 19 de bulbo húmedo. 19 con 25. Listo, en este punto es. Ahí está. Ahora, lo que se hace es agarrar esta línea con esa inclinación y la voy a llevar hasta ahí. ¿Ya? Aquí. Y con eso y el punto 1 voy a hallar mi punto. Bueno, con esta inclinación ya voy a hacer coincidir con los 15 grados de temperatura de bulbo seco del punto 1 y ya voy a tener el punto 1. Aquí está, 15 grados. Eso está aquí. 15 grados, entonces esto voy a jalarlo otra vez. A ver, ¿dónde más o menos coincidiría? Aquí más o menos, ¿no? Ah, no, ¿dónde está 15 grados? Aquí, aquí, esta línea es. Entonces acá hasta acá más o menos y vamos a hacer coincidir eso. Ahí. Ahí es el punto. Y ese punto ya es de donde puedo sacar los demás datos, ¿no? Haciendo coincidir este con la humedad específica, puedo hallar eso. Con la temperatura de bulbo húmedo, miren cuánto sería, 14 grados casi. Sí, 14 grados exactamente. Entonces, a ver, 14 grados, pondremos aquí. 14 grados de bulbo húmedo y 15 de bulbo seco. Y ahí está, ese es mi punto 2. Y va bien. Eso es lo que se podía hacer en este ejercicio. Es un poquito raro, pero era la forma de hallar, ¿ya? Incluso aquí miren, sale más directito. ¿Cómo es que he hallado esto? ¿Ya? Creo que este es un método que hemos utilizado para hacer este primer ejercicio. Había otro método también, ¿ya? Este método, ¿cómo lo hemos hecho? Bueno, utilizando justamente esta línea y reemplazando ahí, ¿no? Para hallar esos datos. Ahora hay otra cosa aquí también que se llama, aquí vamos a poner factor de calor sensible, si no me equivoco era. Aquí tiene su nombrecito. Aquí está. Este era. Porque no tiene el de relación de humedad, entalpía, si no me equivoco aquí en el programita. Ven, no tiene factor de... Sí, no tiene ese factor. Este es el de calor sensible.
Para el factor de calor sensible, aquí, si se fijan, está desde un 1 o un menos 1 hasta un más 1, ¿no? Esto yo asumo que está en tanto por ciento, ¿no? Si yo, esta línea de acá, que he hecho para la relación entre humedad, o digo entalpía y humedad específica, que me salía 8,5 aquí, no, 5, 6, 7, 8,5 aquí. Y miren dónde me sale acá en el factor de calor sensible, casi en un 7 exacto, ¿no? Un 0,7, un 0,70 y algo. Ya, entonces mi factor de calor sensible va a ser 0,72 le pondré, ya, por ciento. Y listo, le voy a poner añadir. Y miren, justo aquí se ha creado una línea, ¿no? A ver, mostrando. Aquí justo se ha creado una línea, ¿ya? Y esta línea es la que está cruzando por ese punto, ¿no? Ahora, en este punto, digo que tengo 15, y con este podría hallar, había una manera para hallar el punto P2. ¿Cómo era esta cosa? Punto P2, punto PP1. El punto PP1 está aquí. No puedo hacer nada. Tengo que ver nomás de aquí entonces el dato. A ver, esta es la entalpía. La entalpía en este punto de 15 grados. Con ese factor de calor sensible, si me sale casi 40 la entalpía y me sale 15 grados. Entonces, a ver, vamos a poner ese nuevo punto. Con los 15 grados de temperatura de bolo seco y los 40 de entalpía. Y ahí está. Este es el punto 3 calculado por ese factor que ahorita hemos hecho con el programa. Y miren, me sale estos datos, ¿no? Esto vamos a copiar y vamos a comparar. Ahí está. A ver, según eso, ese factor de calor sensible que hemos hallado ahorita, y comparando temperatura de bulbo húmedo, en este caso me ha salido 14,1, ¿no? Era 13,8 con el anterior que hemos sacado de aquí, ¿no? Bueno, en este caso era 14 nosotros directito, ¿no? 14,1, 14 es prácticamente lo mismo, así que no pasa nada. Humedad relativa, en este caso es 88, por esto será 91,4, está bien igual. Y la humedad específica 0,98, 0,009, 0,0098, ¿no? Entalpía 40, 39,5. O sea, es lo mismo, ¿ya? Por eso les decía era bien rarito y se calculaba de esta manera, ¿ya? Ahora había otra forma, ya que era un poquito más exacta, y es la que vamos a hacer ahorita. El método 2 era de 2 despejar la masa de aire seco, ¿ya? Y calcularla, porque ya teníamos todos los datos para calcular la masa de aire seco, ¿sí? De esta ecuación 2. De la ecuación 2 y despejando, nos salía que la masa de agua era 0,885 kilogramos sobre segundo, y multiplicando por la densidad, ya que hemos hallado para ese punto igual, nos salía 0,73 metros cúbicos por segundo, ¿ya? Esto nos salía el flujo volumétrico 1. Ahora, de la ecuación 1, también podíamos hallar, ¿no? El flujo másico de aire seco, ¿ya? Que era el MW, ¿no? Que era 0,015 sobre W2 menos W1. Ya, me salía esto, 0,652 kilogramos sobre segundo. Masa de aire seco, 0,7 kilogramos por segundo, ¿no? Y su volumen o su flujo volumétrico, con el volumen específico en ese punto, me sale flujo volumétrico 0,6 metros cúbicos sobre segundo. Como ven, ha cambiado un poquito, ¿no? Algo ha pasado ahí. Ahora aquí tenemos otra cosa. Dividiendo 2 entre el 1, tendríamos como incógnitas el H1 y el W1, ¿no? Ahora, ¿H1 qué es? H1 es Cp por temperatura 1. O sea, ¿esto para qué era? Esto era para demostrar que hay cierta variación, ya con estos datos, porque esta densidad y esta entalpía son las calculadas aquí, son estas que hemos calculado con el programita,
estas, ¿ya? Por eso es que está variando. Entonces, para hacerlo exacto, aquí en la ecuación que hemos dividido, la entalpía 1 vamos a reemplazarla por el Cp, por la temperatura 1, por el W1, por el Hg1. Como sabemos, aquí la temperatura 1 va a ser los 15 grados, ¿no? El Hg1 podemos hallar el Hg del agua a 15 grados, podemos hallar. ¿Qué nos quedaría de único dato? El W1, ¿no? Con W1 despejando, ¿no? Que usar esta ecuación sota, nos sale 0,0096 kilogramos sobre kilogramo. Eso, y utilizando la temperatura de bulbo seco de 15 grados, podemos hallar todos los demás datos. Y miren, nos sale temperatura de bulbo húmedo 13,5, entalpías 39,4 y humedad relativa 90. Le pondremos ese punto más. Humedad, ¿dónde está? Temperatura de bulbo seco y humedad absoluta. Aquí era 0,0096, lo que nos ha salido con la ecuación. Y temperatura de bulbo seco, no, al revés, pues 15, 0,0096. Ya, añadir. Y miren, era más cercano al punto 4, ¿no? Entonces significa que mi factor no era 72, quizá era menos, era 7 nomás. A ver, vamos a ponerle factor 7 ahí, para el punto 1. Sí, era con factor 7, ¿no? Ni siquiera era 75, era 7. Listo, el punto 4, ¿cuánto me ha salido? Punto 4, aquí está. 13,3, temperatura de bulbo de rocío, temperatura de bulbo húmedo, 13,9, humedad relativa 89,1, ¿no? Y está bien, corresponde con los datos que hemos hallado acá, ¿ya? Y esa era la otra forma, hallando el dato exacto del W, o si no, utilizando este que es el factor de bypass, o digo, el factor de calor sensible. Ustedes ven con cuál hacer, ¿ya? Porque les cuento que el ingeniero a mí me mandó el solucionario, y el solucionario donde él hizo estaba con este factor de calor, del bypass, del calor sensible, de la relación entre entalpías y humedad específica. Pero es todo un chenco y creo que les va a confundir, así que yo les recomendaría hacer por este otro método, que es reemplazando la entalpía 1 que no tenemos y utilizando su incógnita, que sería W1 como única incógnita, y así hallando todos los datos, teniendo W1 y la temperatura de bulbo seco 1, y así hallando todo, ¿ya? Listo, este era el ejercicio. Este, digamos, es uno de los más complicaditos que podría haber, ¿ya? Porque no hay casi ninguno donde entre esta cosa de la relación de entalpía sobre el delta de humedad específica. Ya, pero bueno, ahora ya saben cómo se hace. ¿Tienen alguna duda? Les voy a pasar este Jamboard también para que lo revisen. Igual va a estar en la clase grabada, ¿no? Pero como les decía, yo les recomiendo que hagan por el segundo método, que es más exacto y es más fácil incluso, ¿ya? Bueno, nos iremos al segundo ejercicio. El segundo nos dice: en una torre de enfriamiento húmedo, este ya es más sencillo, es una torre de enfriamiento húmedo. De aire atmosférico entra a la torre una atmósfera con temperatura de bulbo seco y húmedo de 19 y 15 grados respectivamente. Ya. Sale saturada a 32 grados, se debe enfriar el agua de 50 a 35 grados con un flujo másico de entrada de 3.300 kilogramos minuto. Usando la carta psicrométrica, cálculos a mano cuando son posibles, determine el flujo volumétrico de aire a la entrada de la torre de enfriamiento y el flujo másico del agua de reposición necesaria. Hemos hecho un ejercicio similar a este, si se acuerdan, en la última clase, ¿no? Justo de torres de enfriamiento, o en la penúltima clase, mejor dicho. De la entrada que tenemos, la temperatura del bulbo seco y la temperatura del bulbo húmedo. Con eso podemos hallar todo lo demás, que sería la humedad relativa, el W, el H y la presión de vapor. De la salida tenemos que está a 32 grados y está saturada, ¿no? O sea, sale saturada. ¿Qué significa saturada? 100% de humedad relativa. Con eso igual, en la aplicación o las ecuaciones podemos hallar el H2, el W2 y todo lo demás, ¿no? Listo. Ahora para el punto 3, que sería la entrada de agua caliente, tenemos su temperatura, tenemos su flujo másico. Este flujo másico lo convertimos a kilogramos por segundo porque es más fácil trabajar con eso. Y con el HF a 50 grados ya hallamos el H3, que sería la entalpía del agua en este estado.
Para el punto 4 tenemos su temperatura, 35 grados. No tenemos su flujo másico y nos faltaría también su H4 que podemos hallar, que sería el HF a 35 grados, ¿no? Entonces prácticamente aquí tenemos todos los datos, solo hay que reemplazar. Si vamos a la parte acá ya del formulario, a torres de enfriamiento, aquí está, torres de enfriamiento. Entonces aquí directamente utilizando estas ecuaciones acá, ¿no? Para el aire seco, para el vapor de agua y para la energía, puedo hallar los demás datos que me piden. Primero para el aire seco, es el mismo, no pasa nada. Para el agua, aquí sí, masa de vapor 1 más masa de agua 3 igual al masa de vapor 2 que sale más el agua 4. Entonces aquí reemplazando eso por su equivalente en función de la masa de aire seco por W1 para el vapor 1 y vapor 2, y despejando esto que va a ser la resta de la masa de agua 3 menos la masa de agua 4, ¿no? Que es igual a la masa de reemplazo. Todo eso está aquí, ¿no? Es la masa de reemplazo. ¿Dónde está la partecita? No, este era para suma adiabática. Perdón, más abajo, más abajo, más abajo. Ahí no está torres de enfriamiento. Creo que este era el anterior formulario, el que estaba incompleto. A ver un ratito. Aquí está, este sí era el completo. ¿O no? ¿Es el mismo? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está torres de enfriamiento? Ahí está, pues, torres de enfriamiento. Si ven, este creo que no había esa parte. Sí, no había esa parte justo. ¿Me dijo algo? Cochito. ¿Así, bro? Alejandro, ¿querías decir algo? Bueno, creo que levantó la manito. Ya, bueno. Si quieres decir algo, dices nomás, ¿sí, bro? A ver. Ahora sí, aquí está. Este es el completo, este es el incompleto. Aquí está, torres de enfriamiento. Y esta ecuación, esta es la que estoy utilizando ahorita para la masa de reemplazo, ¿ya? Entonces con esa veo que tengo de dato. Tengo la masa de agua 3, sí. Tengo la masa de aire seco, no. Tengo la masa de agua que sale, no. W2 sí tengo, W1 tengo. Para el 2, que sería de la energía. La energía que entra, más energía que entra con el agua, tiene que ser igual a la energía que sale con el aire, más energía que sale con el agua. Me falta lo mismo, ¿no? Que tengo aquí, tengo una ecuación, un sistema de 2 incógnitas y 2 ecuaciones, ¿no? ¿Puedo resolverlos? Claro que sí. Despejo la masa de aire seco del 1, acá, no, del 2 estoy despejando. O estoy uniendo en todo caso esta con esta, ¿no? Estoy uniendo y sacando la masa de aire seco, despejando. Y bueno, reemplazando todos los datos que ya tengo, ¿no? Porque tendría todos. Me queda que la masa de aire seco es 51,94. Y aquí está, 51,94 la masa de aire seco. ¿Qué he hecho acá? Bueno, creo que he despejado la masa 4. Esta masa 4 la he despejado y la he reemplazado aquí. Y luego he despejado la masa de aire seco como tal, ¿no? Y me sale esto. Si no me equivoco, hemos hecho el mismo procedimiento para el anterior ejercicio que hicimos en la antepenúltima clase. O en la penúltima clase antes que esta. Así que pueden revisar ahí cómo hacemos ese despeje de la ecuación, ¿ya? No es complicado, es simplemente álgebra básica. Ahí hacen eso y despejan la masa de aire seco y la reemplazan y ya está, la obtienen. Con la masa de aire seco ya podemos hallar bueno, me pedían el flujo volumétrico en todo caso, ¿no? Así que utilizando igual la ecuación de la densidad, para hallar la densidad en ese punto, entonces hallo su flujo volumétrico gracias al flujo másico que ya tenía. Y bueno, aquí reemplazando en la ecuación de masa de reemplazo, ¿no? Que es esta de acá, que omitiendo esta parte me quedo con esta de acá, que es en función de masa de aire seco y W2 menos W1 para que sea más sencillo. Entonces hallo la masa de reemplazo, que es 1,143 y listo. Con eso ya tendría todo. Este era el punto 2, el ejercicio 2. El ejercicio 2 la verdad es que estaba bien fácil, estaba súper mecánico. Incluso hay un montón de ejercicios similares en el Sengel, pueden revisarlos y es igualito al que hicimos en la anterior clase, ¿ya? Así que de este no creo que haya ningún lío. ¿Se ha entendido, no? ¿O alguien tiene alguna duda de este ejercicio como tal o de esta parte de torres de enfriamiento? No, creo que está claro, ¿no? Entonces, ok.
Y ya, nos vamos con el último, que este sí ya era de combustión y puede ser algo que pueda entrar en su examen. Ya, por ejemplo, dice, se quema acetileno con 10% de efecto de aire en una ciudad ubicada a 2.800 metros sobre el nivel del mar. Determinar la temperatura de punto de rocío de los productos. ¿Ya? A ver, haremos este. Acetileno, C2H2, ¿no? Primero siempre hallo mi ecuación estequiométrica, es decir, la ecuación que puedo hallar con la ecuación que ya tenía, ¿no? O sea, no sé si aquí está lo de estequiometría. A ver un ratito, creo que lo he bajado. Quemadores, no, ¿dónde está? Sí, creo que todavía no les he hecho un formulario de reacciones, pero se los voy a hacer. A ver, ya. Entonces, como se acuerdan, ¿no? Alfa era 2 y beta era, en este caso sería 2 igual, ¿no? Aquí sería alfa más beta sobre 4, o sea, 2 sobre 4, eso es más 2 y me da 2,5, ¿ya? Esto tengo que entrar. Ahora sí, ya. Pasamos aquí. Me da el coeficiente para el aire 2,5, para el dióxido de carbono 2, para el agua 1, para el nitrógeno 9,4. Tengo ya para el estequiométrico, o sea, para el combustión al 100% de aire. Ahora hallo para el exceso, o digo en defecto, ¿no? Me dice defecto del 10%. Entonces, ¿qué sería defecto del 10%? Equivale a 0,9. ¿Por qué? 1 es el 100%. Entonces, si yo le quito el 10%, o sea, 0,1, 1 menos 0,1 es 0,9, ¿no? Entonces, 0,9 por el estequiométrico, 2,5, me sale 0,25. Ese es mi nuevo coeficiente para el aire. Y ahora tengo que hallar los nuevos coeficientes para el dióxido de carbono, para el agua, para el nitrógeno y para el monóxido de carbono, ¿no? Que como es en defecto, aparece también en la ecuación ahora. Hago la ecuación o el balance algebraico, hallo los coeficientes A, B, C, D, ¿no? Y listo. Me sale que para el dióxido de carbono es 1,5, para el monóxido es 0,5, para el agua se mantiene 1 y para el nitrógeno es 8,46. ¿Ya? Y ahora sí, aquí comienza la cosa que es distinta, porque me está pidiendo qué cosa, temperatura de punto de rocío, ¿no? ¿Qué es la temperatura de punto de rocío? Es la temperatura a la que va a empezar a evaporarse el agua que se ha creado en los productos de la reacción, ¿ya? ¿Cómo hallo eso? Si se acuerdan, la temperatura de punto de rocío estaba bien ligada con su presión de saturación, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el ejercicio en el que hacíamos la temperatura a la que empezaba a condensarse el vidrio empañado, ¿no? Al entrar desde una habitación, desde el exterior frío a una habitación caliente, y se empezaban a empañar los lentes y esos ejercicios que les mencionaba, ¿no? Y algunos también me preguntaban, es utilizando el mismo enfoque. Solo que en este caso tenemos que hallar primero esa presión del vapor que está generándose aquí en los productos. ¿Cómo hallamos esa presión de vapor? Gracias a la relación de presiones. Aquí tenemos la relación de presiones. Esa relación de presiones viene de la relación también de los moles, ¿no? Porque sabemos que la fracción molar es lo mismo que la fracción parcial de presiones. Entonces, si yo tomo los moles de vapor de agua, ¿no? Y los divido sobre los moles totales que hay en los productos, va a ser equivalente a la presión del vapor del agua sobre la presión total en los productos, ¿ya? Ahora, esa presión total, aquí si no me equivoco, aquí está, es la presión del aire, la presión atmosférica a 2800 metros sobre el nivel del mar. Entonces esa presión es la que tengo que hallar también. Y despejando aquí la presión de vapor, que es lo que me interesa, va a ser la presión total por los moles del agua, que es 1 sobre los moles totales, que es 11,46. Ahora, a 2800 metros sobre el nivel del mar, utilizo la ecuación que hemos hecho igual en una clase y que también en ingeniero les he enseñado, ¿no? Presión total es igual a la presión a nivel del mar por E elevado a la menos gravedad por la altura sobre la constante de los gases por el T, ¿no? Ahora aquí estoy utilizando la constante de los gases para el aire, ¿ya? Por si acaso es 287. Arriba la gravedad, ¿no? 9,81, los 2800 metros, y temperatura en Kelvin, 298. La presión en kilopascales, para tener igual la presión a 2800 metros en kilopascales. ¿Cuánto me sale? 73,49 kilopascales. Listo. Utilizando ese dato, por hallar finalmente mi presión de vapor, que ¿cuánto me sale? 6,4127 kilopascales. Y ahora voy acá
tablas de Zenger, y voy a donde esté a ver esa presión más o menos. 6, aquí puede ser, aquí podríamos verla. 6, ¿cuánto? 6,41. 6,41. 6, tiene que estar entre estos dos valores, ¿no? O sea, mi presión de saturación o mi temperatura de punto de rocío va a estar entre 32 y 40 grados. Y aquí me sale justo 37 grados, ¿no? ¿Cómo lo calculo de manera más aproximada? Puedo usar interpolación o puedo usar la aplicación de Psychrometric Charts, que les pasé algunos, ¿no? O les mencioné. Lo malo de esa aplicación es que es paga, así que tienen que pagar 14 pesos o 7 bolivianos. Si quieren lo hacen, si pueden, ¿no? Si no, pueden interpolar directamente. Y hay otra aplicación para interpolar, que es Linear Interpolation, creo. Linear Interpolation, sí. Les voy a pasar igual al grupo, ¿ya? Y con esa aplicación pueden interpolar directamente los dos valores, ¿no? Y hallar esto, que sería la temperatura de punto de rocío para esta presión de vapor, que va a ser la de saturación a esta temperatura, ¿no? Y listo, eso era todo. Con eso hallaban el último ejercicio y tenían los 100 puntos también, ¿no? De aquí el único fregado creo que ha sido el 1, ¿no? Porque el 1 sí eran cosas muy raras, pero si analizaban un poco más también podían ver que se podía simplificar y hacerlo facilito, ¿ya? Y el punto 2 igual estaba sencillo, era biomecánico. El ejercicio 3 tenía su cosita, pero también, si ven, no es nada complicado, ¿ya? Y listo, con eso tendríamos ya todo, chicos. Estarían listos para su examen. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo? No sé, pero nunca es más de 3. Jamás es más de 3 ejercicios. Y lo usual es que sean 2 ejercicios, a veces hasta incluso uno solo, pero con varios incisos, ¿no? Ahora, si son 3 ejercicios, lo más seguro es que sea uno un poquito feito, como aquí, y 2 ya más sencillitos, y otro así súper fácil, regalado. Si son 2, uno de los 2 va a ser más sencillo que el otro, ¿ya? A menos que, no sé, sea como el anterior semestre que han visto que eran 2 ejercicios fáciles, ¿no? Hay que ver, chicos, hay que ver. Depende cómo se han portado y cómo igual el Inge, si le han hecho renegar o no. Así que... ya. El monóxido de carbono aparece porque aquí, ¿qué nos dice? Es combustión en defecto, ¿no? La combustión estequiométrica siempre nos va a dar como datos o como resultados el dióxido de carbono, agua y nitrógeno, ¿ya? Combustión estequiométrica, o sea, el 100%. Ahora, cuando sea en exceso, en los productos vamos a tener oxígeno en exceso, ¿ya? Y cuando sea en defecto, va a aparecer no oxígeno en exceso, sino monóxido de carbono, porque monóxido de carbono significa que no está habiendo una combustión completa, ¿ya? Por eso cuando sea defecto aparece monóxido de carbono. Ahora si no sé, por ejemplo, sea 30% en efecto, 40% en efecto, hasta podría aparecer aquí carbono, ¿ya? En esos casos mayormente ya les da la ecuación como tal, con los productos y los reactivos, así que ahí solo tienen que hacer la igualación. Pero cuando no les dé como en este caso y tengan que asumir, en la estequiométrica siempre asuman estos productos, ¿ya? Siempre asuman. Y en el defecto igual asuman siempre esto, con monóxido, ¿ya? ¿Está bien? Por eso aparece. ¿Está bien, bro? Ya, listo. Dime tu nombre, bro, para que me anote. Espinosa Mendoza Edu. Listo. Tienes tu puntito. Ya está. ¿Alguien más, chicos? Que tenga alguna duda, hablen ahora o callen hasta el examen. Sí, sí. Sí, chicos. Ajá. Claro, claro, claro. Ok, ok. Entonces, compañero. Sí. La presión total está.
presión total, ¿cuál? La presión de vapor. Ah, ya la presión total. Ah, ya la presión a la altura. O sea, la presión con variación de altura, ¿no? Esa es. Ya, anótese igual con los datitos, porque a veces al reemplazar los datos sale distinto. Yo les recomiendo utilizar esta RM, el 283, o digo 287, que es la RM para el aire. Se asume 25 grados, a menos que les digan condiciones normales, ¿no? O bueno, van a tener que decirles de alguna manera a qué temperatura está el ambiente. Igual recuerden ese examen, el ingeniero les dijo asuman a 25 grados, porque ese datito faltaba. Igual si le dice condiciones normales, pues ya cambia todo, pues, porque condiciones normales es a nivel del mar, es 0 grados, o sea, es otra cosa. Listo. No hay por qué. ¿Cuáles son sus nombres, chicos? Mandori Juan. Listo, bro. ¿Quién más será? ¿Te preguntó de la altura? ¿De la presión total? Elías. Listo, bro. ¿Cómo estás? Listo, ya están anotados. Ahora sí. ¿Quién era el que preguntó de los ejercicios de la práctica? A ver, voy a entrar. ¿Dónde estamos aquí? A ver, ahorita voy a ver ese... Ah, aquí está, el 8.7, ¿no? Aquí está. A ver, dice: una persona que usa lentes proviene del exterior donde la temperatura es 10 grados y entra a un cuarto con 40% de humedad relativa. Ah, ese que les decía. Determina la temperatura del cuarto a la que los lentes empiezan a opacarse usando las ecuaciones y el programa TK. El programa TK no tenemos, así que omitan el inciso B. Usen el inciso A y pueden usar también el Psychrometrics, ya el programita que nosotros usamos. Ahora, aquí ¿cómo se hace esto? Bueno, dice, proviene del exterior. Imaginemos, tú vienes del exterior, ¿no? Donde la temperatura es 10 grados. Entonces vamos a asumir que tus lentes están a 10 grados también. Cuando entras al cuarto, a 40% de humedad relativa, notas que tus lentes se empiezan a empañar, ¿no? A opacar. Ahora, ¿qué tenemos que asumir ahí? Que la temperatura de 10 grados es suficiente, o sería la temperatura de punto de rocío, para estos 40% de humedad relativa también, ¿ya? Entonces ya tienes los datos. Tienes temperatura de punto de rocío y tienes humedad relativa, ¿no? Y con eso ya podríamos hallar la temperatura total. Ahora, a ver, aquí veremos si podemos añadir esa cosita. Temperatura de punto de rocío. No podemos añadir eso. Hay que hacerle otro análisis acá. A ver, podemos hacerle ese, es rapidito. Aquí está. Ahí está. A ver. Dice, proviene del exterior, ya. Estás entrando con 10 grados, ¿no? Ya. Un cuarto con 40% de humedad relativa. 40% de humedad relativa. Esta es tu temperatura de bulbo seco a la entrada, ¿no? Ahora me dice determinar la temperatura del bulbo seco en el cuarto, ¿no? A la que los lentes empiezan a empañarse. Esta no sería la temperatura del punto de bulbo húmedo, sería otra cosa. Aquí tendría que asumir, ya, asumiremos esto. Vamos a hallar, sí, con esto haremos. Vamos a hallar la presión de saturación, ¿ya?, de vapor a 10 grados. ¿Cuánto es eso? Aquí está. Temperatura de saturación a 10 grados es
1,2281. Ahí, súper. Un cachito. Ah, no, aquí estamos. 1,2281, ¿no? Ya, esta es tu presión de saturación. Ahora, ¿qué es la humedad relativa? Humedad relativa es presión de vapor sobre presión de saturación, ¿no? Ahora voy a hallar esta presión de saturación 2, ¿ya? Que va a ser a la temperatura 1, mejor dicho. O sea, la temperatura del cuarto, ¿ya? Porque esta presión de vapor es la misma que esta presión de saturación a 10 grados. No sé si me entiendes. Porque esta presión de saturación a 10 grados, cuando yo le aumente la temperatura, tendría que mantenerse igual a la presión de vapor dentro del cuarto, ¿ya? ¿Se entiende esa partecita? O sea, al final me saldría así. Humedad relativa, que es 40%, 0,4, es igual a presión de vapor a 10 grados sobre la presión de saturación a la temperatura 1. Y con esto hallo la presión de saturación a la temperatura 1, que va a ser 1,228 sobre 0,4. ¿Cuánto me sale eso? 0,07 kilopascales. Listo. Ya está. Tengo esta presión de saturación ya a la temperatura dentro del cuarto, ¿no? Y ahora esto, con esa presión de saturación voy a hallar cuánto sería mi temperatura. Aquí está, ¿dónde estaba la tabla de presiones? Aquí está. 3,07, sí, 3 asumiremos, ¿no? 24 grados más o menos, 24,08. Entonces esa sería mi temperatura, 24 grados. Es la temperatura interna del cuarto, ¿sí? Ah, súper. Ya, listo, eso, bro. Los 24,42. Ahí está, esa es la temperatura. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Mira, esta presión de vapor se va a mantener siempre constante. Sí. ¿Hola? Ah, ya. Sí, porque se ha escuchado bien rarito. Ya. A ver, aquí tenemos la presión de saturación, ¿no? Esta presión de vapor va a ser siempre la misma, ¿ya? O sea, dentro del cuarto se va a mantener. A 40% de humedad significa que va a ser esta, ¿ya? 1,2281. Ahora, al bajar la temperatura en tus lentes a los 10 grados, como es 1,28, va a llegar hasta su punto de saturación. Es decir, va a llegar a ser la temperatura de saturación a 10 grados y va a empezar a empañarse, ¿sí? Por eso es que la presión de vapor se considera la misma, ¿ya? A la que se está empañando tus lentes y a la que se encontraba la habitación. Y con ese dato y con la humedad relativa que ya tenía, puedo despejar la presión de saturación a la temperatura que se encontraba el cuarto, ¿no? Y compararla y hallar la temperatura a la que tendría que hallar el cuarto para que tus lentes se empiecen a empañar, ¿ya? ¿Se entiende, no? Este era súper facilito. Y hasta creo que este entró hace 3 semestres o... Sí, 3 semestres creo que entraba un ejercicio así. ¿Se entiende, no? Súper. Les voy a anotar a los que participaron. Aníbal. Después, ¿quién más era? ¿Quién me dijo del ejercicio? Ya. ¿Quién eres? Sí. Es que ahorita no tengo para ver. ¿Cuál es tu nombre, bro? Ah, ya, súper, Edwin. Listo. Ya está anotado. Ya está. Listo. ¿Entendiste el ejercicio, no? Ah, ya, es que la presión de vapor, como estamos en un sistema donde no hay añadidura de energía, no estamos añadiendo aire ni vapor, sino se va a mantener siempre constante esa presión de vapor del agua, ¿ya? Entonces, por consiguiente, la presión de vapor a la que se encontraba dentro del cuarto va a ser la misma, ¿ya? Y para que esa presión de vapor se empieza a condensar al contacto de tus lentes que estaban a 10 grados, entonces tendría que ser 1,228 esa presión de vapor como mínimo, ¿ya? Por eso es que estoy considerando que es la misma que la presión de vapor que había ya en el cuarto, al 40% de humedad,
Y utilizando la ecuación con la presión de saturación ya dentro del cuarto, puedo hallar ese dato de la presión de saturación a la temperatura del cuarto. Y como sabes que está al 40%, va a ser siempre mayor, ¿no? Y con eso puedo hallar la temperatura a la que se encontraría el cuarto, o que debería encontrarse, para que a esta humedad y a esta temperatura tú puedas empezar a tener condensación en tus lentes a esta temperatura de 10 grados. ¿Ya? Solo véanlo, esta partecita, entiéndanlo un poquito más por masas de vapor de agua y masas de vapor de aire. O digo, masas de vapor de agua y masas de aire seco. ¿Ya? Hagan los balances de masas, chicos. Esa es la clave aquí. Los balances de masa, de vapor y de agua. De vapor y de aire. Siempre me confundo. Cuando vayan entendiendo eso, van a darse cuenta de que hay cositas que se mantienen, como valores, factores, datos en determinados procesos. Y eso es lo único que hay que entender. ¿Ya? ¿Está bien? Pueden repasarlo igual luego, este ejercicio. Pero aquí ya tienen cómo se hace. ¿Está bien, chicos? Listo. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna duda, Olguito? Ya, listo, chicos. Entonces, nos vemos la siguiente semana. Espero les vaya bien en su examen. Tienen la bendición del Oxy. Espero que les vaya súper. Y nada, repasen. Por si acaso, entreguen su práctica, ¿ya? Del Potter, porque es súper importante. Eso les habilita el examen. Si no hacen la práctica, no pueden, o no van a, o aunque hagan el examen, igual no se les va a calificar, ¿ya? Así que hagan la práctica. Igual yo les voy a considerar esta práctica del Potter como si fuera la práctica de auxiliatura, así no tienen que hacer doble trabajo, ¿ya? Así que háganla. Vale la pena, les va a dar otros puntos. Igual así van a ir al examen preparados y les va a ir bien, les prometo. ¿Ya? Entonces nada, chicos, nos veremos la siguiente semana. Después de su examen, yo creo que vamos a hacer la resolución del examen. Listo, chicos, entonces nos vemos. Se cuidan mucho. Hasta la siguiente semana. Sí, en la tarde noche, porque este más lo voy a renderizar, los otros ya están renderizados, así que eso más y lo voy a subir ya directo. No hay por qué. Listo, chicos, nos vemos. Chao, chicos. Chao, Aníbal. Chao, chicos, se cuidan. Gracias. Chao, chicos. Hasta la siguiente semana.